libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver la visión del Hijo de Dios Jesucristo glorificado, visión que fue dado al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A finales del primer siglo, el cristianismo era odiado por toda la sociedad romana y judía. Los romanos los acusaban por ser desleales porque se negaban a reconocer al César como autoridad suprema, se negaban a ofrecer sacrificios obligatorios para adorar al emperador, rechazaban el panteón romano, donde era el lugar donde adoraban a sus muchos dioses. Es así que el emperador Domiciano inició una persecución oficial a los cristianos y a consecuencia de eso el apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos. Los cristianos perseguidos, asediados y desalentados del Asia Menor, a quienes Juan dirigió el libro de Apocalipsis, necesitaban desesperadamente ánimo. Ya habían pasado años desde que Jesús ascendió. Jerusalén había sufrido destrucción e Israel estaba desolado. La iglesia estaba perdiendo su primer amor, haciendo concesiones, tolerando el pecado, perdiendo poder y desagradando al Señor. Los demás apóstoles estaban muertos y Juan había sido desterrado. El cuadro total resultaba muy sombrío. Por eso la primera visión que recibió Juan por inspiración del Espíritu Santo es del ministerio de Cristo en la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan se identifica sencillamente como vuestro hermano. Juan se pone al nivel de los hermanos que estaban en las 7 iglesias de Asia. Juan no escribió como alguien que quería impresionar con su autoridad apostólica como apóstol que ordena, exhorta y define una doctrina, sino como un testigo de la revelación de Jesucristo que comienza a revelar con esta visión. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 sigue diciendo: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan estaba sufriendo una severa persecución por la causa de Cristo, habiendo sido desterrado con otros que eran delincuentes. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino. Juan formaba parte del mismo reino que sus lectores, la esfera de la salvación, la comunidad redimida sobre la cual Jesucristo reina como Señor y Rey. Por último, Juan se identificó con sus lectores en cuanto a la paciencia, que significa literalmente permanecer bajo. Habla de soportar con paciencia las dificultades sin renunciar. Juan, además, describió esas experiencias como de Jesucristo, sufrir persecución por causa de Cristo. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos es una isla rocosa, la isla que actualmente existe. Fue una experiencia triste para Juan, pero mediante este exilio se cumplió lo que Jesús dijo a Pedro en el libro de Juan capítulo 21 versículo 22. Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Con estas palabras, Juan vio la segunda venida en visión. Jesús le dijo a Pedro que si el Señor quería que él se quede hasta que él venga, entonces Jesús dijo que Juan vería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo
En este libro de Apocalipsis se cumple esa profecía, esas palabras que el Señor le dijo a Pedro en relación al apóstol Juan. Juan, el apóstol, tenía aproximadamente 90 años. Estaba en la condición de delincuente, trabajaba bajo la vigilancia, tenía comida y ropa insuficiente, dormía sobre el suelo. Fue bajo esas brutales condiciones que Juan recibió la revelación más extensa que se haya ofrecido sobre el futuro. Su único delito fue la fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, sufrió el destierro por su predicación fiel, inequívoca e inflexible del Evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bajo el control del Espíritu Santo, Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá del de los sentidos humanos. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Fue en ese mismo estado que Dios también reveló cosas a otros hombres santos de la palabra, de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel dice, entró el Espíritu en mí. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pablo también vivió esta experiencia al estar en el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, quienes tuvieron experiencias similares. Estaba en espíritu. Debe entenderse en inspiración, en arrebatamiento, en iluminación del espíritu de Juan. Esta misma experiencia de estar en el espíritu también se puede evidenciar en capítulos y versículos más adelante de este libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4:2, por ejemplo, dice la palabra del Señor. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Apocalipsis 17:3 dice la palabra de Dios. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 21, verso 10 dice la palabra de Dios. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, bajo el control del Espíritu Santo, Juan fue trasladado a un nivel de experiencia y percepción más allá del de los sentidos humanos. Estaba en espíritu, debe entenderse en inspiración, en arrebatamiento, en iluminación del Espíritu de Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 sigue diciendo la palabra del Señor. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Día del Señor. Algunos argumentan que esto se refiere al tiempo del juicio escatológico llamado el Día del Señor, pero es mejor entenderlo como una alusión al domingo, porque la palabra griega usada aquí es única y diferente al usado al Día del Señor escatológico. Día del Señor en griego es usado acá, es diferente al Día del Señor usado al tiempo escatológico. Día del Señor se refiere al primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo. En el segundo siglo, el Día del Señor se empleaba ampliamente para referirse al domingo. Entonces aquí no habla del día escatológico, la segunda venida del Señor, sino del día en que estás recibiendo la revelación.
La Iglesia comenzó a asignar el domingo como el día del Señor. Juan, en relación al domingo, recordaba la resurrección de Cristo, su ascensión y la promesa de su regreso. Además, ese día apareció a María Magdalena, el primer día de la semana. Dice el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces acá vemos cómo el primer día de la semana María Magdalena evidenció la resurrección del Señor, el primer día de la semana. Juan capítulo 20, versículo 19 dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ese día era el día en el cual los cristianos se reunían para conmemorar la resurrección del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana celebraban los cristianos, se reunían para conmemorar la resurrección del Señor. Y en 1 Corintios 16, versículo 2 dice la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces acá vemos que la iglesia se reunía cada primer día de la semana para dar sus ofrendas según la iglesia los creyentes hayan prosperado. Así como se había guardado el séptimo día para conmemorar la creación, el primer día se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. La frase "el día del Señor" vino a ser la forma acostumbrada de referirse al domingo, ya que la resurrección de Cristo ocurrió un domingo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz era del Señor Jesucristo. La escena nos recuerda la ocasión en la que se dio la ley en el Sinaí. Éxodo 19, 16 dice la palabra de Dios. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vinieron truenos, relámpagos y espesa nube. Hubo un ruido que atemorizó a todo el campamento, estremeció. La gran voz era la del Señor Jesucristo sonando a Juan en su parte penetrante y autoritaria como de trompeta. En todo el libro de Apocalipsis, una gran voz o sonido indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La voz soberana y poderosa del cielo le ordenó a Juan escribir en un libro, os rollo, lo que ves. Después de escribir la visión, Juan debía enviar a 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias fueron escogidas porque estaban situadas en ciudades importantes de los 7 distritos postales en los que se dividía Asia. Ellas eran, por lo tanto, los puntos centrales para diseminar esa información. Las 7 ciudades aparecen en el orden de una gran carretera circular que las une. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice, sigue diciendo la palabra del Señor.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Era la voz del Señor Jesucristo. Los 7 candeleros son las 7 iglesias que representan a toda la iglesia. Esa revelación, explicación se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros eran lámparas portátiles comunes ubicadas en sus bases y que se usaban para alumbrar las habitaciones en las noches. Estas 7 lámparas, estos candeleros, simbolizan las iglesias, a la iglesia como las luces del mundo. Filipenses 2:15 dice la palabra de Dios: Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia resplandece como luminar en este mundo que está lleno de maldad. Mateo 5:14, el mismo Señor dijo a los apóstoles, a los verdaderos creyentes: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la voz que hablaba conmigo, las lámparas simbolizan a la iglesia. 7 candeleros representan a la iglesia, pero otra característica de esta iglesia que alumbra es que están formadas de oro. Son de oro, porque el oro era el metal más precioso. Entonces la iglesia es para Dios lo más bello y valioso en la tierra, tan valiosa que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla con su propia sangre. Dice el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 7 es el número de la perfección, de modo que las 7 iglesias simbolizan las iglesias en general. Esas 7 iglesias eran reales en lugares reales, pero simbolizan los tipos de iglesias que hay a través de toda la historia de la iglesia. ¿Por qué menciona el número 7? 7 es el número de la perfección, 7 es plenitud. De modo que las 7 iglesias simbolizan las iglesias en general. 7 significa plenitud o conclusión, es una plenitud divina profética. Varias citas en el Antiguo Testamento hablan acerca de esta plenitud, de esta conclusión de la obra del Señor. Por ejemplo, el Señor concluyó la creación en 7 días. Génesis capítulo 2, versículo 2 dice la palabra del Señor: Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En el libro de Apocalipsis vemos que es una plenitud simbólica. 7 iglesias es la historia plena del cristianismo. 7 espíritus es la plenitud del Espíritu de Dios que todo lo llena. 7 candeleros es la plenitud de luz de la iglesia en este mundo. 7 estrellas son representantes de la iglesia y simbolizan plenitud de servicio de ellos en la iglesia. 7 sellos, plenitud del misterio divino. 7 cuernos de un cordero es la plenitud del poder de Cristo. 7 ojos es la plenitud del que todo lo ve. 7 trompetas es la plenitud del castigo del mundo. 7 truenos es la plenitud de acción. 7 copas llenas de la ira de Dios es la plenitud de la ira de Dios. 7 cabezas de dragón es la plenitud de la sabiduría satánica. Es así que el número 7 tiene mucho significado y en el libro de Apocalipsis vemos que es una plenitud simbólica. Sigue diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, dice Apocalipsis 1:13. En este versículo vemos que el Señor no abandona a su iglesia. Jesús, el Señor, está en medio de la iglesia en este tiempo, como Él lo prometió cuando estuvo aquí. Mateo 28:20 dice la palabra del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras, la promesa del Señor es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14:18, Juan 14:23 dice la palabra de Dios: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esas son las palabras del Señor: no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. Los cristianos no adoran a un mártir bien intencionado o a un líder religioso y heroico muerto. El Cristo al cual adoramos está vivo y mora en su iglesia para guiarla y darle poder. Por eso Cristo no necesita intermediarios, Él está en la tierra. Los ancianos u obispos que ha puesto aquí en la tierra no son representantes de Cristo, sino siervos y pastores de la iglesia, dice el libro de Hechos capítulo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor. El Señor ganó la iglesia con su propia sangre. Los obispos, los representantes son siervos de aquel que es dueño de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 4, también hace referencia de esta realidad. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor ha encomendado su iglesia a siervos para que los cuiden, pero nuestra realidad es muy triste porque estos siervos se han hecho señores sobre la iglesia, señores que por ganancias deshonestas están incumpliendo la función que Dios ha encomendado a estos siervos. Pero cuando el príncipe de los pastores aparezca, el Señor dará a cada quien su recompensa. Aquellos que cumplieron la función fiel de servicio a la iglesia recibirán la corona incorruptible de gloria. Pero aquellos siervos que se aprovecharon de su señorío, de su poder, oprimiendo a los miembros de la iglesia, recibirán su castigo merecido. Los creyentes, tanto personal como colectivamente, tienen el privilegio de obtener poder mediante una constante comunión con el Señor Jesucristo. Pablo escribió acerca de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es así que por medio de este rito tenemos comunión con el Señor Jesucristo. La presencia del Señor Jesucristo en su iglesia les da poder, capacita a los creyentes para decir triunfalmente, como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá
se describe al Señor no en su gloria futura, sino como el Señor glorificado de la iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Hijo del Hombre nos recuerda a la visión que el profeta Daniel tuvo en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice la palabra de Dios: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Venía como un hijo de hombre. Estas mismas palabras se repiten. Es la misma visión que el apóstol Juan está viendo en Apocalipsis capítulo 1, 13. A uno semejante al Hijo de Hombre. No era aquel que vivió en la tierra manso y humilde. Ahora lo vemos al Señor Jesucristo en toda su gloria. Lo vemos vestido con ropas de sumo sacerdote. Eso dice Apocalipsis 1, 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. La ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro era la ropa que caracterizaba a un sumo sacerdote. Esta era la ropa usada por los sumos sacerdotes, reyes y los profetas. Pero la traducción aquí se refiere a la vestidura de un sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo es nuestro sumo sacerdote, como lo corrobora el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que conoce nuestra realidad. Un sumo sacerdote que intercede delante del Padre por su iglesia. El libro de Hebreos dice mucho acerca de la función de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice la palabra del Señor: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor, en la función de sumo sacerdote, socorre a todos los que son tentados. Hebreos capítulo 3, versículo 1 sigue diciendo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados. Él intercede fielmente por nosotros de manera permanente. Dice Romanos capítulo 8, versículo 33 al versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús, en su condición de sumo sacerdote, intercede por su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 sigue diciendo acerca de la vestidura del Señor: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
ceñido por el pecho con un cinto de oro, respalda esa interpretación, ya que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba este cinto. Dice Éxodo capítulo 28, versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces el cinturón, ceñido por el pecho con un cinto de oro, era una vestidura que distinguía a los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en este caso a Aarón y toda su descendencia. Y en este tiempo Cristo es nuestro sumo sacerdote, está vestido con una ropa larga que llegaba hasta los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. El versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis describe su ropa. A continuación del versículo 14 describe la persona de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:14 dice así la palabra del Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cabellos blancos significa sabiduría e inteligencia. Cristo físicamente no era anciano, espiritualmente sí lo era, porque es eterno. Esta misma descripción de cabellos blancos lo vemos también en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta descripción es de Dios Padre. Las descripciones paralelas confirman de que Cristo es Dios, confirman la deidad de Cristo al hacer una comparación con Dios Padre. Él posee los mismos atributos de conocimiento y sabiduría como el Padre. Al decir los ojos como llamas de fuego, nos hemos habituado a ver los ojos de Cristo llenos de amor, ternura y tristeza y no de ira. Pero vendrá el tiempo en el que arderá la ira y los ojos del Señor será como llama de fuego. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Apocalipsis 19, 12 dice la palabra de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vendrá el tiempo que arderá la ira del Señor y será los ojos como llama de fuego. Dios ve todo lo profundo del ser humano. Por eso el Señor, ese simbolismo de ojos de llama de fuego, también simboliza que el Señor lo mira todo. El Señor mira lo profundo del ser humano. En 1 Samuel 16:7 dice la palabra del Señor. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Jehová, Dios Jesucristo, conoce el corazón de cada ser humano. Su mirada penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia. Mateo 10:26 dice la palabra de Dios. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No los temáis, dice el Señor, porque el Señor conoce todo y al final todo será manifestado. No hay nada oculto que no haya de saberse, dice Mateo. Es así que la mirada del Señor penetra hasta las mismas profundidades de su iglesia. Como dice también el autor de Hebreos en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El omnisciente Señor de la Iglesia no fallará al reconocer y tratar con el pecado en su Iglesia. Sigamos viendo más características de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15 dice: Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El Señor pisará el lagar de la ira del furor. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero también hace una evidente alusión al juicio sobre los pecadores en la Iglesia. Los reyes en los tiempos antiguos se sentaban en tronos altos, de modo que los que eran juzgados siempre estarían bajo los pies del rey. Los pies de un rey, por tanto, vinieron a ser símbolos de su autoridad. Los pies candentes y resplandecientes del Señor Jesucristo lo describen moviéndose en la Iglesia para ejercer su autoridad de castigar. Hebreos 12, 5 al 6 dice la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Continuando la descripción del Señor, Apocalipsis 1:15 sigue diciendo: Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cristo habla con autoridad a su Iglesia. Cuando volvió a hablar, ahora ya no fue con el sonido como trompeta, como vimos en Apocalipsis 1:10. Ahora la voz es como estruendo de muchas aguas. Una gran voz o sonido indica la solemnidad de lo que estaba a punto de revelarse. Esa voz nos recordaba la ocasión en la que se dio la ley en el Sinaí como de trompeta. Ahora su voz es como estruendo de muchas aguas. Esta misma voz se describe en Apocalipsis capítulo 14, 2, Apocalipsis 19, 6. Así dice la palabra del Señor. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Esta misma voz del Dios eterno también fue descrito por el profeta Ezequiel. Esta es la voz de poder soberano, la voz de autoridad suprema, la misma voz que un día ordenará a los muertos que salgan de sus sepulcros. Juan capítulo 5, versículo 28 dice la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa voz pronuncia el veredicto del juicio, esa voz pronunciará el veredicto del juicio. Mateo 25, versículo 41 dice así la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando Cristo habla, la iglesia debe escuchar. En la transfiguración, Dios dijo, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. El Señor, Dios Padre, dijo que debemos escuchar la voz del Hijo. Cuando el Hijo habla, la Iglesia debe escuchar. Hebreos 1:1 al versículo 2 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo habla a su Iglesia directamente por medio de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Pero habrá un día en que cuando el Señor hable, la voz como de estruendo de muchas aguas emitirá un juicio, separará a los malos de los muertos, hará que los muertos resuciten. La voz tendrá mucho efecto cuando el Señor hable. Cristo habla a su Iglesia directamente por medio de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo en estos tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 sigue diciendo la palabra de Dios: Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando dice tenía en su diestra 7 estrellas, las estrellas son ángeles ángeles representantes de las iglesias, en este caso pastores. Apocalipsis 1:20 nos da a entender este significado. Así dice la palabra de Dios. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ángeles algunos interpretan como ángeles literales, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento enseña que los ángeles participen en el liderazgo de la iglesia. Los ángeles no pecan y por lo tanto no tienen que arrepentirse, como se les exhorta a los mensajeros y a las congregaciones que se presentan. Cuando dice en su diestra, no describe seguridad y protección, sino dominio. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, dice Apocalipsis 1:16. Aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos de dentro de la iglesia. Apocalipsis 2:12 y Hechos 20:30 dice la palabra de Dios: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es así que aquí se refiere primordialmente al juicio contra los enemigos dentro de la iglesia, los que atacan la iglesia de Cristo, los que siembran mentiras, los que crean discordias o de lo contrario dañan a su pueblo, tendrán que enfrentarse personalmente al Señor de la iglesia. Su palabra es potente, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la usará contra los enemigos de su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice la palabra de Dios: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Con su palabra potente el Señor matará con el espíritu desde su boca al inicuo, lo destruirá con el resplandor de su venida, para que todo el poder de la potestad de las tinieblas, incluso la muerte misma, sea incapaz de impedir que el Señor Jesucristo edifique su iglesia. Mateo 16:18 dice la palabra de Dios: Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El hecho de que salía de la boca del Señor se refiere a la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual juzgará y castigará a los incrédulos. Juan 12:48 dice la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sigue diciendo Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro del Señor, su rostro era como el sol. Es el símbolo de la gran gloria radiante que se veía en su rostro, gloria radiante que reflejan también los hijos de Dios. Cristo es la fuente de toda luz. La naturaleza no puede existir ni tener vida sin el sol. Así no existe vida espiritual en aquellas almas donde Cristo no vive. Ahora veamos cuál fue el efecto de la visión a Juan, cuál fue la reacción de Juan cuando vio al Señor con estas características. Apocalipsis 1:17 dice la palabra del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Inicialmente la respuesta de Juan fue de temor devastador, el cual el Señor quitó dándole confianza y luego dando a Juan un sentido de responsabilidad. Juan dice, caí como muerto. Si los hombres de Dios se atemorizaron y cayeron como muerto, al igual que Daniel. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esta misma sensación tuvieron varios siervos de Dios. Por ejemplo, los apóstoles durante la transfiguración de Jesús. Mateo 17:6 dice la palabra del Señor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor cuando vieron al Señor transfigurados. Isaías también sufrió la misma experiencia. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es así que los hombres santos de Dios cayeron como muertos, se apoderaron de gran temor al ver la presencia de Dios. ¿Qué impacto tendrá estas visiones sobre los ateos? Apocalipsis 6:16 nos da una breve descripción de esta situación. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los hijos de Dios son consolados ante la majestuosa presencia de Dios, pero aquellos que desprecian a Dios no podrán esconderse del juicio que saldrá de la presencia de Dios, un juicio que los llevará a condenación eterna por no haberse arrepentido en este tiempo de gracia. Pero ¿qué vemos hoy en día? En marcado contraste con los falsos y jactanciosos de muchos en la actualidad que dicen haber visto a Dios, la reacción de los que en las Escrituras vieron realmente a Dios fue inevitablemente la de temor. Resumiendo la respuesta adecuada a la santidad y majestad de Dios, el escritor de Hebreos exhorta a los creyentes
a que sirvan. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 sigue diciendo: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Lo mismo hizo Jesús en la transfiguración. Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. El Señor les dijo: no teman, levántense. Y las mismas palabras se repiten aquí con el apóstol Juan, cuando el Señor le dice: no temas, yo soy el primero, el último. Las palabras similares de consuelo son las respuestas de Dios a lo largo de las Escrituras a todos los que se sienten anonadados ante su majestuosa presencia. Génesis 15:1 dice la palabra de Dios: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El libro de Jueces capítulo 6:23 dice la palabra de Dios: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Son palabras de consolación a los hijos de Dios. Acto seguido, el Señor se identificó. Dijo: yo soy el primero y el último. Estas palabras son un título para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 44:6 dice la palabra de Dios: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Cuando todos los falsos se hayan ido, solo Él permanecerá. Él existía antes que ellos y seguirá existiendo eternamente, mucho después que sean olvidados. El que Jesús se haya atribuido ese título es otra prueba convincente de su deidad. Jesús es Dios, Dios Hijo. Apocalipsis 1:18 sigue diciendo la palabra del Señor: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el que vivo y estuve muerto. Y el que vivo es un título que también se emplea para describir a Dios Padre. Primera de Samuel 17:26 dice la palabra de Dios: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dios viviente. El Señor Jesús se identifica como el que vivo, y David identificó al Dios de Israel como el Dios viviente. Cuando dice estuve muerto, el texto griego literalmente dice me hice muerto. El que vive, el eterno, el existente en sí mismo, el que nunca puede morir, se hizo hombre y murió, como explica Pedro en 1 de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En su humanidad, Él murió sin dejar de vivir como Dios.
He aquí presenta una declaración de asombro y admiración. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo vive para siempre. Pablo escribió acerca de esta situación en Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Esta verdad brinda consuelo y seguridad porque Jesucristo, que ya no puede morir, da esta esperanza a todo creyente. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como el eterno yo soy, el primero y el último y el que vive, Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades son las palabras del Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Muerte es la condición. Hades es el lugar, es el equivalente del Nuevo Testamento de Seol, del que se describe en el Antiguo Testamento, se refiere al lugar de los muertos. Llave denota acceso, autoridad. Jesucristo tiene la autoridad para decidir quién muere y quién vive. Jesucristo controla la vida y la muerte. Y Juan, como todos los redimidos, no tienen de qué temer, porque Cristo ya lo libró de la muerte y el Hades por su propia muerte. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor tiene las llaves de la muerte, la condición y el Hades, el lugar donde van los muertos. Juan 14:19 dice la palabra de Dios. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una esperanza alentadora para todo creyente que cree en el Cristo resucitado, el Cristo viviente. Todo aquel que cree en el Señor vivirá. Yo vivo, dijo el Señor, así como yo vivo, también vosotros viviréis. Pablo acerca de la muerte dijo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8: Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1:23: Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Las palabras que Pablo dijo en momentos de sufrimiento: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son tan reales, porque al morir uno pasa a un estado eterno de vivencia, nunca más morirá. Jesucristo venció a Satanás y le quitó las llaves de la muerte. Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios. Por medio de la muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor, por su muerte, quitó al que tenía el poder de la muerte, esto es el diablo, y nos libró de la muerte, y ahora nos da vida a todos aquellos que creen en Él. En la Escritura se hace mención de unas cuantas llaves de la ciencia, dados a las personas espirituales. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Llaves del reino, dados a la iglesia. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Todo guía espiritual puede tener las llaves de la ciencia para abrir el reino de Dios delante de los hombres y no para cesarlos. Mateo 23:13 dijo el Señor: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. No hizo mención en estos versículos ni en ninguna parte de la palabra del Señor al lugar llamado purgatorio. El purgatorio, cuyo aparentemente es el lugar de purificación antes del ingreso al cielo. Por lo tanto, el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica con el único fin de extorsionar, sacar ganancias deshonestas de aquellos creyentes que no conocían la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. La orden que Juan recibe es que escribe. Juan experimentó sensaciones de temor, seguridad. Ahora se le sumó un recordatorio de su responsabilidad. Escribe. ¿Qué tenía que escribir? Las cosas que había visto, la visión que acababa de ver. Las que son es una alusión a las cartas a las 7 iglesias. Las que han de ser después de estas son acontecimientos futuros que se muestran en los capítulos 4 al 11. Al igual que Juan, todos los cristianos tenemos una responsabilidad de transmitir las verdades que hemos aprendido de las visiones que se registran en este maravilloso libro de Apocalipsis.